Bueno, habiendo visto todas las leucemias mieloblásticas agudas según la clasificación FAB, yo acá les dejé unos cuadros para que puedan ver la incidencia de cada tipo, bueno, la morfología, a qué alteraciones citogenéticas se puede asociar, y el inmunofenotipo para que ustedes puedan hacer una comparación de los distintos subtipos. Habiendo visto la clasificación de las mieloblásticas, vamos a pasar a la clasificación de las leucemias linfoblásticas agudas según el grupo de la FAB. Acá la FAB, para clasificar las leucemias linfoblásticas que van a resultar de la proliferación de un clon de precursores linfoides que van a generar la presencia de células tumorales de aspecto de tipo linfoblásticos, que pueden ser tanto de origen B como de origen T. La FAB lo que usa básicamente es el criterio morfológico, y para clasificar las leucemias linfoblásticas va a utilizar el tamaño de los blastos, la cromatina, la forma del núcleo, presencia o no de nucleolos, la cantidad de citoplasma, la basofilia citoplasmática y la vacuolización del citoplasma. Tomando estos criterios que son morfológicos, la FAB ha clasificado a las leucemias linfoblásticas agudas en 3 grupos. Y la primera es la leucemia linfoblástica aguda L1, que la vamos a clasificar así cuando los blastos presentes sean pequeños, tengan una cromatina fina, homogénea. Generalmente el núcleo ocupa la totalidad de la célula. El núcleo generalmente es redondeado o oval. Los nucleolos no se pueden ver en la mayoría de estas células, son muy pequeños. El citoplasma es muy escaso, y si presentan alguna cantidad de citoplasma que es escaso, tienen una basofilia muy leve y hay ausencia de vacuolas citoplasmáticas. Al ser blastos tan pequeños, a veces su diferenciación morfológica se hace difícil, y más que en la mayoría de ellos, a veces el nucleolo no se puede evidenciar, como acá, por ejemplo, no se les ve el nucleolo. Entonces se hace difícil su reconocimiento a través de la morfología. Dentro de la L1 es la leucemia linfoblástica más común en los niños. El 80% de las leucemias linfoblásticas agudas se engloban bajo la L1 según el criterio de la FAB. El otro grupo son las leucemias linfoblásticas agudas L2, donde acá las células ya son más grandes, la cromatina sigue siendo fina, pero ya no es tan homogénea. Podemos ver zonas con algunos grumos o condensaciones. La forma del núcleo es muy variable, ¿no? Tienen una forma muy heterogénea. Los nucleolos en este tipo de leucemia sí son bien visibles, el citoplasma es más abundante, la basofilia sigue siendo variable, puede ser leve, puede ser un poquito más intensa, y en este tipo de blastos ya se pueden apreciar en algunos alguna pequeña cantidad de vacuolas a nivel del citoplasma. Estos blastos, obviamente, a nivel de la microscopía óptica, son mucho más fáciles de identificar, debido a que tienen mayor cantidad de citoplasma, son más grandes y hay presencia de nucleolos. Y por último, el último tipo de leucemia linfoblástica, según la FAB, es la L3, en donde tenemos también células
grandes son blastos de tamaño grande, la cromatina es homogénea, el núcleo es oval o redondo, se pueden ver y apreciar bien los nucleolos, ¿no? Son bastante prominentes, el citoplasma es abundante y la característica que tienen es que tienen una basofilia muy intensa y tienen gran cantidad de vacuolas a nivel del citoplasma. Este tipo de morfología es la más fácil que nosotros podemos reconocer a nivel del microscopio, debido a la basofilia tan intensa, a la presencia de vacuolas y también a que los nucleolos son bastante grandes y son bien reconocibles a través del microscopio. En cuanto a la citoquímica, todas las leucemias linfoblásticas agudas nos van a dar mieloperoxidasa y Sudan Black negativo, o sea, esta citoquímica nos da negativo. ¿Qué nos va a dar positivo? El PAS, pero solamente da positivo en la L1 y en la L2. También existe otra reacción citoquímica como es la fosfatasa ácida leucocitaria, que esta reacción se debe dar a un pH alrededor de 5, que nos va a dar positiva solo en la L1, en la L2 y solamente si son de fenotipo T. Si son de fenotipo B, esta reacción también da negativa. Y la otra reacción citoquímica que nos puede dar positiva son las esterasas no específicas, que nos puede dar una reacción levemente positiva en la L1 y en la L2, y también solamente aquellas que son de linaje T. Por lo tanto, la clasificación FAT para las leucemias linfoblásticas no es tan eficiente, debido a que la morfología a veces puede ser difícil de identificar, y en cuanto a la citoquímica, todo lo que son morfología L3 nos da negativa, y el PAS es la única que nos va a dar positiva en la L1 y en la L2, tanto en linaje B como T. Las demás solamente nos van a dar positiva en la T. Por lo tanto, todas las que son del linaje B nos van a dar estas dos reacciones citoquímicas negativas. Por ende, la clasificación FAT para las leucemias linfoblásticas no es tan eficiente. Por lo tanto, para las leucemias linfoblásticas, aparte del criterio de la FAT, se ha utilizado lo que es el inmunofenotipo, la clasificación inmunológica, que lo ha hecho un grupo, que es un grupo europeo, que es el grupo EGIL. Y ellos han venido a reforzar lo que es la clasificación de la FAP, dar una clasificación mucho mejor a las leucemias linfoblásticas agudas. Y ellos han clasificado a las leucemias linfoblásticas agudas y han permitido diferenciarlas en linaje B y en linaje T. Y además ha permitido diferenciar otro tipo de leucemias agudas, como son las leucemias bifenotípicas y las leucemias indiferenciadas. Por lo tanto, esta clasificación inmunológica es mucho mejor para las leucemias linfoblásticas que la clasificación de la FAP. Según el grupo EGIL, las leucemias linfoblásticas agudas del linaje B las podemos clasificar en 4 subtipos: la B1, o también denominada ProB, la B2, o también denominada común, que es la que presenta mayor incidencia dentro de este tipo de leucemias, la B3, o denominada Pre-B, y la B4, o denominada maduros. Esto se debe a que las células neoplásicas presentes dentro de la B1 tienen características o tienen un inmunofenotipo característico de células muy indiferenciadas, y a medida que vamos pasando a la B2, B3 y B4, van adquiriendo características de células más diferenciadas.
¿Cómo las van a clasificar? De acuerdo al inmunofenotipo que presentan. Las leucemias linfoblásticas agudas de tipo B1 presentan el CD79A positivo. Eso es característico. Y además presentan a nivel de la membrana CD34 positivo, CD19 y CD22 positivo. Y el TDT intracitoplasmático positivo. Esto es lo que permite identificar a la leucemia como B1. Las leucemias B2 o común siguen manteniendo el CD79A positivo, siguen manteniendo el CD34, pero con menor expresión. El CD19 también se mantiene, el CD22 son TDT positivos, pero acá la diferencia es que ya empiezan a expresar el CD10 a nivel de membrana. Eso es lo que permite diferenciarla y clasificarla como una leucemia de tipo B2. El subgrupo B3 también mantienen el CD79A2, mantienen el CD19, mantienen el CD22, el CD10 ya en forma más difusa, y acá la diferencia es que empiezan a expresar el CD20 a nivel de membrana, y a nivel intracitoplasmático ya se pueden identificar las cadenas MU pertenecientes a la inmunoglobulina M. Esto permite clasificarla como leucemia con el subtipo B3 dentro de las linfoblásticas agudas. Y por último, tenemos la B4, en donde expresan CD20, CD19, CD22, bien positivo. Presentan CD19 en forma débil, siguen expresando inmunoglobulina M intracitoplasmática, pero ya expresan inmunoglobulinas a nivel de superficie. Esto, la clasificación inmunológica dentro de las leucemias linfoblásticas, permiten una diferenciación mucho mejor. Dentro de las que se ven a nivel de los niños, el 80 al 85% es de tipo B1, y a nivel de los adultos, la más representativa es la de tipo B3. Las tipo B4 tienen una morfología muy semejante a la L3 de la. En cuanto a las leucemias linfoblásticas agudas, también este grupo EGIL las ha clasificado en 4 subtipos: T1, T2, T3 y T4, y también el T1 expresa marcadores inmunológicos semejantes a estadios más indiferenciados, y a medida que vamos aumentando en los subgrupos, presentan marcadores más relacionados con estadios más maduros de los linfocitos T. En cuanto a las leucemias de tipo T1, son CD3 y TD3 positivo a nivel intracitoplasmático, y a nivel de membrana expresan el CD34 y el CD7. Para clasificarlas como T2, ya acá estos blastos, estas células, van a expresar el CD7, pero desaparece el CD34 y empiezan a expresar CD8, CD5, CD2, y a nivel citoplasmático se mantiene el TDT positivo y el CD3 positivo. En el subgrupo T3
ya el TD3 y el CD3, el TDT y el CD3 se mantienen, intracitoplasmático positivo, se mantiene el CD2, se mantiene el CD5, el CD7, el CD8, pero ¿qué aparecen en este subgrupo? Aparece además el CD4 y el CD1A. Y en cuanto al último subgrupo, que es el AT4, ya el CD3 desaparece del citoplasma y aparece expresado a nivel de membrana. Se mantiene el CD4 o el CD8. Expresan uno de los dos marcadores. Y se mantienen el CD2, el CD5 y el CD7. Este tipo de leucemias representan al 20% de las leucemias linfoblásticas agudas en el adulto y al 15% de las infantiles. Pero además, este grupo, el grupo de Hill, ha permitido diferenciar un grupo de leucemias agudas que se denominan bifenotípicas. Y se denominan así porque los blastos expresan a nivel de superficie tanto marcadores de la línea mieloide como marcadores de la línea linfoide, ya sea del linaje B o del linaje T. Y este grupo lo que ha hecho es utilizar una serie de marcadores que corresponden al linaje B, marcadores que corresponden al linaje T, y utilizar marcadores que corresponden a la serie mieloide. No solo los clústeres de diferenciación, para la serie mieloide ha incluido la mieloperoxidasa, y para el linaje B ha incluido la presencia de inmunoglobulinas citoplasmáticas. Entonces, para clasificar una leucemia aguda bifenotípica, este grupo lo que le ha dado a cada marcador es una puntuación. A este grupo de marcadores le ha dado un puntaje de 2, todos los que están en esta línea. A este grupo de marcadores le ha dado un puntaje de 1. Y a todo este tercer grupo le ha dado un puntaje de 5. Entonces, lo que se hace es evidenciar qué marcadores expresan los blastos. Si la puntuación, por ejemplo, para el linaje linfoide, identifica qué marcadores expresa, le da la puntuación, y si la puntuación de la suma de los marcadores da mayor a 2, podemos decir que ese blasto es del linaje B. Y si además la puntuación para los marcadores del linaje mieloide también da mayor a 2, podemos decir que también son del linaje mieloide, o sea, son del linaje bifenotípico. Expresan marcadores mieloides y expresan marcadores de linaje linfoide B. Lo mismo puede ocurrir que expresen marcadores del linaje T y marcadores del linaje mieloide. Entonces, a este tipo de blastos o este tipo de leucemias se los engloba bajo las leucemias de tipo bifenotípicas. Y se ha visto que hay una pequeña cantidad de blastos que expresan los tres fenotipos simultáneamente: marcadores linfoides del linaje B, marcadores linfoides del linaje T y marcadores mieloides. Y cuando este tipo de leucemias no expresan, o la suma de estos marcadores da menor a 2, este grupo los engloba bajo el grupo de leucemias indiferenciadas, o sea que no podemos decir a qué linaje pertenece. Y por último,
La otra categorización de las leucemias es el que hace también un grupo europeo, que es a través del estudio citogenético. Lo que hace este grupo es estudiar cuál es el evento, cuál es la alteración genética que ha llevado a la aparición de la leucemia aguda. Y de acuerdo al evento citogenético se ha podido relacionar con el pronóstico que va a tener ese paciente. Este estudio, este grupo lo ha hecho tanto para las leucemias mieloblásticas y ha agrupado las alteraciones genéticas relacionadas con las leucemias mieloblásticas en cuanto a un pronóstico favorable, o sea que el paciente va a responder bien al tratamiento, va a tener una sobrevida más elevada y puede tener una remisión de la patología. El segundo grupo es el grupo intermedio, donde ya no hay una tan buena respuesta al tratamiento, la sobrevida puede ser menor, y en el tercer grupo ha englobado todas las alteraciones que cursan con un pronóstico desfavorable, donde tenemos los pacientes que no responden a los tratamientos y generalmente tienen poca sobrevida. Lo mismo lo ha hecho para las leucemias linfoblásticas, en donde ha determinado según el linaje cuáles son las alteraciones cromosómicas relacionadas. Aquí tenemos para el linaje B, para el linaje T, y también ha clasificado estas alteraciones de acuerdo al pronóstico: favorable, intermedio o desfavorable. Incluso hay algunas alteraciones citogenéticas muy desfavorables. Entonces, en cuanto a las leucemias mieloblásticas agudas, todos estos grupos los han estudiado y los han ido clasificando. La FAB, teniendo en cuenta principalmente la morfología, la citoquímica, para las mieloblásticas ha adicionado el inmunofenotipo, cosa que no tiene en cuenta para las linfoblásticas. El grupo EGIL, que ha hecho la clasificación inmunológica y básicamente para las linfoblásticas, porque la clasificación de la FAB no era muy útil clínicamente para clasificar a los pacientes. Y este otro grupo que ha hecho la clasificación de las leucemias en base a las alteraciones citogenéticas y relacionarlas con el pronóstico. Como todas estas clasificaciones se usaban en la clínica, en el 2001 lo que ha hecho la OMS es englobar, utilizar todas estas clasificaciones, la de la FAB, la inmunológica, la citogenética, y crear ellas, la OMS ha desarrollado una clasificación de las leucemias agudas de tipo universal, y que es la que se recomienda que se utilice actualmente en la clínica, porque engloba todas las clasificaciones de los diferentes grupos que han trabajado en cuanto al estudio de las leucemias agudas. Y esta es la clasificación NOM, la vamos a ver en la clase que viene.